Este 17 de julio se cumplen 40 años del golpe de García Meza, que fue realizado el 17 de julio de 1980. Este es un hecho histórico muy importante en lo que fue todo un periodo conflictivo de gran confrontación en la sociedad boliviana, y donde las Fuerzas Armadas jugaron un rol político que ya lo venían haciendo de mucho tiempo atrás, a nivel de influencia o de definición de algunos momentos, como cuando se cortó la Asamblea Popular también con un golpe de Estado en 1971. Pero aquí las Fuerzas Armadas bolivianas van a cumplir un rol prácticamente de represión, solamente de eso, en un contexto en que habíamos pasado varios años con lo que podríamos señalar como una lucha, por una parte, por establecer de una vez por todas la democracia, que ya se había luchado durante todo el periodo de Banzer. Se había conseguido que se realicen elecciones en 1978, 1979, y por otro lado, la persistencia de las Fuerzas Armadas de mantenerse en el poder. Y no todas las Fuerzas Armadas eran iguales, no había una total homogeneidad, puesto que podemos ver que en el año 1971, cuando se dio el golpe de Banzer, las Fuerzas Armadas estaban todavía claramente divididas en una corriente institucional que también tenía sus raíces en todo el proceso de reconstrucción del ejército post-52, y que respetaba de mejor o con más claridad el que Bolivia se mantenga dentro de un sistema democrático y no vaya a tener en el poder a las Fuerzas Armadas, que ya se había visto eliminaban todas las formas o los derechos democráticos, las instituciones democráticas, etc. Había esta corriente institucionalista que incluso para Banzer fue un problema, dado que actuaron a veces junto a la sociedad y a la corriente que más bien, insisto, quería instaurar la democracia en Bolivia. Entonces, el golpe de García Meza ya es el triunfo de la corriente no institucional dentro del ejército, una corriente que había bebido del poder durante el gobierno de Banzer y que había establecido vínculos con ciertos sectores de la sociedad boliviana, a los cuales se los favoreció en distintos aspectos, y que en cierta medida podemos decir eran sectores dominantes económicamente hablando, y con un poder creciente en el control de recursos económicos, y también por lo tanto necesitaban mantenerse en el poder. Sin embargo, ya con el golpe de Natush Bush se ve que el conjunto, la mayoría de la sociedad, aunque ojo, con diferentes visiones de qué iba a significar la instauración de la democracia, habían venido luchando de manera denodada, sin duda, y desde el campo del movimiento campesino, el movimiento obrero, los estudiantes, las clases medias, había quizá como nunca antes había ocurrido un sentimiento generalizado de que era necesario que las disputas políticas, las diferencias de visión de qué es lo que debía ser Bolivia, se hagan a través de la democracia. Por eso mismo, durante los 7 años de la dictadura de Banzer, este gobierno tuvo que enfrentar constantes conflictos, no solo por instaurar la democracia política, sino también por mejorar las condiciones de vida, por el derecho a la sindicalización, el movimiento campesino, por el derecho a su autonomía frente a los gobiernos, la ruptura del pacto militar campesino. Es decir, le costó mucho sostener el poder desde un poder dictatorial, llamémoslo así.
Y cuando se abrieron las elecciones, el 78, el 79, hubo una masiva participación, un intento de todos los ámbitos sociales para que esta democracia se establezca, se desarrolle. El golpe de García Meza vino a cortar de raíz, digamos, primero las divisiones dentro del ejército. Es decir, García Meza y otros que lo acompañaron, como Luis Arce Gómez, van a imponerse en el ejército como la corriente dominante y van a eliminar cualquier posibilidad de que dentro de ese propio ejército haya voces discordantes para continuar con esta política del establecimiento de un poder que elimine cualquier tipo de oposición y que además construya un país a su medida, y vamos a ver que esa medida fue uno de los momentos más corruptos de nuestra historia y de un pésimo manejo del Estado, de la gestión, de la salud, de la educación. Es decir, ahí lo que importaba era llegar al poder para cumplir apetitos personales de enriquecimiento. Fue un momento muy grave. Entonces, por un lado, García Meza expresa que esta imposición del sector más radical de derecha, como se decía en esa época, de servicio a los grupos dominantes que van a sacar beneficios de la presencia del poder, del ejército en el poder, y por otro lado una intención de acabar rápidamente y con la represión masiva con estos movimientos sociales que durante todo el gobierno de Banzer habían luchado por su propia perspectiva, sea la socialista, el mejoramiento de sus condiciones de vida, la autonomía, el derecho a la palabra, etcétera, que había que cortarla de raíz. Entonces, recordar el gobierno, este golpe militar y qué es lo que ocurrió entre 1980 y 1982, que vamos a tener la oportunidad de hacerlo en un panel, es muy importante porque es un quiebre. Como el propio ejército llegó al punto más radical de su represión, de su visión autoritaria, va a terminar sucumbiendo, incluso porque los propios sectores del ejército que decía venían de una línea institucional, finalmente van a terminar derrocando a García Meza. Y por otro lado, derrocando porque tienen el otro lado del que voy a hablar, la sociedad que ha descubierto esa su vocación democrática, aun cuando, insisto, la democracia va a ser leída de diferente manera por los distintos sectores, van a luchar en condiciones muy desfavorables, sabiendo que puedes perder la vida, que te pueden detener, que te pueden llevar al confinamiento, finalmente te pueden matar. Como decía al principio, esta sociedad boliviana va a lograr vencer y va a lograr restablecer la democracia en 1982, siendo un hito absolutamente significativo para nuestra historia contemporánea, puesto que establecida la democracia en 1982, nunca más se va a producir un golpe de Estado de las características de entonces. Tendremos oportunidad ya de hablar con más detalle sobre qué significado tuvo esta dictadura que marcó a toda una generación y que hizo que se establezca ya como una conciencia generalizada la necesidad de la democracia.